Bueno, bueno, es una manera de empezar. Bueno, como se trata de hablar de algo, uno puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Digo yo. No, en un momento dado estaba don Álvaro, sacaba a cuento una lectura que había hecho sobre el tema de eso que llaman la guerra de Siria, ¿verdad? Que digo que llaman porque tiene tantas aristas el problema, que uno no sabe cómo llamarlo, si no es la síntesis histórica, si es la síntesis histórica que se está dando ahí, o simplemente una guerra civil. Y señalaba que una autora española le había sugerido en un libro algunas ideas. Yo he estado siguiendo también ahí por diversos medios en la red. Por cierto, voy a hacer aquí una acotación. Y estaba oyendo una crítica de alguien que decía que como hay gente que quiere hacer periodismo y no lee. Y claro, de pronto alguien dijo que era eso de seguir leyendo, que para eso está la red, para informarse. Y entonces me cayó la peseta. Y digo, no, es que la gente tiene una idea de la red equivocada totalmente. La red es un medio para tener acceso a información que hay que leer ahí. Es decir, en un video de 3 minutos uno no puede hacerse ideas elaboradas. Claro. Son los textos largos que ahí se consiguen, de todas las procedencias. Y justamente ahí entonces uno se encuentra con numerosas publicaciones de autores, digamos, autorizados, o que tienen alguna experiencia, o que han estado estudiando la región, la problemática de esa región, que apuntan hacia una cuestión que se resume en esto: los bombardeos no van a resolver nada. Entonces, es una síntesis muy espesa, pero es esa: los bombardeos no van a resolver nada, y probablemente la tirada de la infantería ahí adentro tampoco, sino que se trata de crear condiciones psicológicas y materiales para que la gente no adquiera reconcomios. O sea, la gente que ha sido empobrecida por la guerra, o que ha sido reducida por la opresión, acaba fanatizándose. Y de ahí que entonces no se puede esperar nada en el futuro de un país, por ejemplo, como Arabia Saudita. El futuro de ese país debe ser tenebroso. Claro. Y ese es uno de los proveedores de ayuda a esa... ¿El financiamiento? Claro, a ISIS. Pero lo sorprendente que señala ella es que Arabia Saudita sigue siendo una chineada del gobierno norteamericano, de la política exterior, y si uno lo interpreta como que es por el petróleo, pues en este momento los norteamericanos son autosuficientes con ese fracking que están haciendo, de manera que tampoco es una justificación. ¿Cuál es entonces? No entiende uno. Yo estuve en Arabia Saudita por una casualidad cuando estaba en la naviera, y sí, me impresionó ver esos carros Mercedes enormes con las empuñaduras de oro, ¿cómo se llama? Una carretera en el desierto para que fueran a pasear ahí. No, pero la cosa más absurda, y de repente ver en las calles gente miserable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se ha producido una revolución ahí? No lo entiendo. Es decir, ¿cómo no han colgado a esos jeques? No lo entiendo. Porque es el contraste es tan vulgar que, ¿cómo es esta vaina tan absurda, ¿verdad? Todos saliendo elegantísimos, llenos de carajadas y
y ya te digo, se bajan de unos Mercedes que yo nunca había visto, ni en Europa, larguísimos, enormes, y adelante la estrella de oro y las empuñaduras de... Usted sabe, Perdón la impresión, qué pendejos, más idiotas, como Pero- si eso les diera algo. Se queda uno, te digo, asombrado de ver eso. Bueno, pero verlo en términos globales. Tal vez alguna vez viste una de estas películas, una película donde en un pueblo, en una pequeña ciudad de Europa Central, en el castillo, vive un millonario depravado cuya familia practica las cosas más degeneradas posibles, pero como son los dueños de todos los medios, tienen mucha plata, nadie, o como los Y mantienen toda la sociedad. Sí, y claro, entonces nadie, tal vez Arabia Saudita y algunos de los otros reinecitos esos de ahí del Golfo Pérsico tienen llenan esa condición, porque como tienen tanto dinero, el conjunto del mundo les acepta lo que sean, por la sencilla razón de que lo tienen. Y en el momento en que ellos se convierten en inversionistas, por ejemplo, el fenómeno que apuntábamos el otro día, el mundo universitario europeo está totalmente lacerado por las inversiones sauditas y cataríes. Universidades francesas respetables, universidades inglesas respetables, están prácticamente atadas a inversiones de esa gente. Entonces, claro, el futuro de la libertad académica está bien comprometido en esos dos países, por esa razón. en los años 60, a ver si se acuerdan ustedes, o 70 más bien, ¿cuándo fue la administración Carazo? 78, 82. Bueno, en los años 80 vino una oleada de petrodólares que financiaban todo aquí. No sé si se acuerdan. No, más bien en época de Oduber. La época de Oduber fue la época gloriosa del auge del precio del café. No, pero yo me acuerdo de todo. con Carazo, bueno, es que fueron subsiguientes, ¿verdad? Con Carazo, yo estaba en la naviera multinacional del Caribe y recuerdo que Pero eso llegaban no a sé. ofrecernos financiamiento para todo, para los barcos, para Sí. comprar en dólares, pero eran petrodólares de Arabia Saudita o de Qatar. Probablemente, porque en época de Oduber la deuda externa de Costa Rica sube de 400 millones, que era en esa época, a 2.400 millones de dólares. Porque el gobierno hacía una solicitud de préstamo y entonces le decían, mire, usted está pidiendo $50 millones, no le podemos prestar 50, le podemos prestar 250 o no. Ahí vengan los 250. Y ahí se fue el gobierno llenando de deudas, así fue. La época de Carazo más bien fue una época de amarre y de crisis por la situación local, regional y de bloqueo que tuvo. Y el descalabro económico que eso produjo, pero no, el auge fue en el periodo de Oduber. Sí. Bueno, es obvio que con esos estados reaccionarios del Golfo Pérsico, algo de eso es lo que está pasando. Y que también ahora un poco se siente con China, ¿verdad? Pero es el caso en eso del petróleo del Medio Oriente, eso que señalas de los jeques esos. En OPEP ha venido habiendo una discusión en las últimas semanas sobre la presión de Venezuela de aumentar el precio del petróleo. Y Arabia Saudita se Y opone. los árabes saudíes dicen que no. Y más bien tienden a bajarlo porque ellos han venido luchando justamente para acabar el fracking de los Estados Unidos, que lo han logrado frenar porque hicieron quebrar casi 600 pozos petroleros de fracking de 1.400 que tenían, ahora hay 800. Y entonces ya con eso la producción de petróleo en Estados Unidos se mantiene, pero digamos no han podido hacer que produzcan más porque ya les resulta muy caro. Pero los jeques bajan el precio del petróleo, obligan a los Estados Unidos a ir quebrando esas otras empresas que las cierran y friegan a Venezuela, porque Venezuela
ahora presiona para subir el precio del petróleo, pero subir el precio del petróleo significa reducir la producción. Y los árabes le dicen, hey, nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos, ustedes se sacrifican, y los venezolanos tampoco quieren sacrificarse produciendo menos petróleo para la venta, porque además ya han tenido una crisis de producción que ellos han reducido. Y segundo, el petróleo venezolano, la parte bituminosa del petróleo no es tan atractiva para todos los mercados ni para todas las industrias, entonces tienen sus problemas, claro. Y ahorita en diciembre tenían que ver eso, en estos días de diciembre, la nueva discusión del precio del petróleo, pero eso yo creo que no se va a resolver a favor de Venezuela, ahí lo van a seguir golpeando. Muy difícil. Sí, claro. Y es que eso no solo está afectando a Venezuela, muchos países, Ecuador y Colombia, pues que era un ingreso, no como el caso de Venezuela, que era el único ingreso, pero sí era importante, los ha afectado el bajonazo de los precios del petróleo, porque Colombia tiene bastante y Ecuador también, ¿no? En estos días, a propósito de Venezuela, antes de entrar a la campaña electoral, que lo vamos a tocar un día estos, ha empezado a denunciarse ahora parte de un poco, digamos, de la corrupción, digámoslo entre comillas, de la familia Chávez, ¿verdad? Porque hay un hermano que sale hoy en Venezuela, digamos, cuando yo estuve allá, no se podía decir que Chávez estuviera involucrado en actos de corrupción, y él mismo retaba muchas veces a la oposición públicamente para que le demostraran que él estaba haciendo actos corruptos. Obviamente él no aparecía públicamente él, pero allá sí había un rumor muy importante de que el hermano Adam, de que el hermano Argenis, el menor, y de que el papá de Chávez estaban en negocios más allá. Recientemente, ahora en medio de toda la campaña, que ya faltan horas para que se produzca la elección, ahora se ha, digamos, puesto sobre el tapete lo que es la fortuna de gente que era de un origen muy humilde en grandes palacetes y mansiones que tienen en Barinas, en el estado. Y entonces esto yo creo que va a embarrialarles un poco la situación, porque en ese estado también ha habido una disminución del caudal electoral del chavismo, y las encuestas dicen que ahí van a salir derrotados. Entonces ahí ahora viene toda esta cosa que tiene que ver con esa práctica desgraciadamente corrupta de administración pública que hay en el mundo, en muchas partes. Sí. Pero uno ve ahora como que es una especie de resultado natural de la hegemonía política de un individuo, que la familia se reparta lo que el otro no se atreve a repartir. Esas son las manifestaciones del poder. En Sudáfrica fue famoso el caso del hijo de Mandela. Y ahora... y Mini, ¿cómo se llamaba? La esposa. La primera esposa. Bueno, pero esa más bien no era en el orden económico, sino en la conducta política. Pero también tenía... No recuerdo ya esa bastante parte. rica. Porque la Mini, lo que ahora... Mini Mandela. Mini, no era Mini. Bueno, como quiera que se llamara, porque después la tiró por la borda. Sí. Pero en el caso de Turquía, en este momento con el hijo del presidente, del sultán, ¿verdad? Porque resulta que parece ser el artífice de una conexión, o el aprovechado de una conexión con el suministro de petróleo procedente que viene de manos de ISIS. Siempre, por cierto, con eso, y volviendo al tema de que vos planteabas, leía anoche un resumen de cómo factor ahí que nadie había mencionado hasta donde yo recuerdo, que es este: los kurdos que están luchando contra ISIS en Irak. Sí. Tienen un diferendo serio con
el gobierno de Irak con respecto a los ingresos petroleros. Entonces están escamoteándole a Irak, al gobierno central, grandes cantidades de petróleo que venden clandestinamente por debajo a los turcos. Entonces, eso ya uno no lo entiende, porque los kurdos de Irak son enemigos de los turcos ancestrales. Claro. Pero ahora no les importa, porque ellos tienen que sostenerse para seguir la lucha y para administrar el país. Son como especie, como un poco como catalanes de aquella región. Así se parece el asunto. Entonces, están desviando petróleo a Turquía. Y pareciera que ahí de nuevo aparece el hijo del sultán. Y claro, termina uno por pensar, bueno, esto de ISIS pareciera ser una estructura que le conviene a mucha gente, entonces nadie quiere acabar con ella. Y al mismo tiempo el Estado Islámico ni siquiera es un Estado. Claro que no existe. No existe, claro. Y entonces territorialmente no existe, no tiene estructura, no tiene administración, poderes, nada. Y viene Holanda y se convierte en un héroe épico, declarándole la guerra a algo que no existe, ¿verdad? No, y el Estado Islámico terminan siendo, digamos, representaciones que pueden aparecer en cualquier parte. Exacto. Bueno, eso es lo que dice la señora. Claro, toma ese que combatiendo qué, un Estado, van a invadirlo, qué, si están regados por todo el mundo, han tenido una habilidad tremenda en el manejo de... Hasta ahora nada más se ubica, digamos, en las regiones que controlan, pero no tiene estructura. No tiene estructura, claro. No tiene un presidente, no tiene un jefe de Estado, no Sí, tiene el asunto poderes públicos, no tiene volviendo nada. al asunto de París, ahí no fueron grupos, no, fueron gente que estaba en París y que se organizaron dentro de esa doctrina. Eran franceses. Eran franceses. De origen musulmán. Después el problema una matanza Bélica. que hubo tremenda. En Líbano. En Líbano, sí. Eran libaneses. No eran. No, claro, pero... Entonces dice uno, bueno, pero se han regado por el mundo. Pero es que son células. Vos no podés decir, es que justamente en ningún sentido le puedes atribuir una nacionalidad a ISIS. No, claro que no. Es como, yo creo que se parece a Roma en sus orígenes. Es como un estado de ánimo. Sí. Bueno, exacto. Es como un estado de ánimo. Exactamente. Entonces, Nos sentimos miembros de. Sí. Ahí estamos. Sí, claro. Y entonces se convierte en... como los alajuelenses tienen carnet del Deportivo Alajuelense. Haciendo la especificidad de los carmelitas. No es un estado. Solo el Carmen es un estado dentro de la abuela. El Carmen sí es un estado dentro de... Es un estado deplorable. No, la verdad es que no hay explicación. Y me llegaron a ofrecer un carnet. ¿Así? Sí, porque Repetel ha patrocinado muchos años a la Liga Carnet. Deportiva Alajuelense. No era rosado. No es rosado ya. Sí, como que le cae al pelo a muchos intereses el tener eso ahí para poder moverse en muchos sentidos que a nadie le interesa, es decir, a nadie que sea un ser humano. Y a la humanidad no le interesa esa situación, pero hay ciertos intereses a los que les cae perlas y entonces se están moviendo ahí. Y yo veo el caso de Turquía, ¿verdad? Que uno dice, bueno, Turquía desde hace un siglo es un estado renco, ¿verdad? Y sin embargo se da unas ínfulas. Sí. Como ese enfrentamiento ahora con Rusia. Pero claro, uno dice, claro, los turcos deben estar disfrutando de una ventaja doble. Primero, son miembros de la OTAN. Si me tocan a la OTAN. Y yo creo que la OTAN tiene unas ganas de cortarlo. Pero por otro lado, tienen vínculos con ISIS, con una parte por lo menos de ISIS. Y entonces de vez en cuando deben inyectarle algo que les interese para que hagan algo que les interesa, ¿verdad? Todos están haciendo lo mismo. Y ahí, bueno... hasta el día que pero están metiendo dinero en una alcancía que les va a explotar en la cara. Todo el mundo. Ese es el problema, ¿va? El problema es cuando explota. Exactamente, bueno. Porque esa noticia de que hay un grupo
hay un grupo rebelde, uno de los que están en Siria, que tiene una fábrica de armas químicas instalada. ¿A dónde? Ahí en Siria. En Siria. No es el gobierno sirio. Bueno, era el gobierno sirio. No, ellos atacaron a... No, eso se está revelando que era un fraude. Resulta que los ingleses probaron que esas sustancias químicas que usaron ahí no procedían del arsenal sirio, sino que era de otra fuente. Pero claro, en eso salió Rusia al rescate y le propuso a Assad que simplemente entregara las armas, a pesar de que era evidente ya que no eran las de ellos los que habían usado, porque así le quitaban a Obama el impulso de querer bombardear Siria. Y así fue como ocurrió. ¿Cómo ha bajado Obama, verdad, en la imagen? Entonces, ya... Pero dicen que en París va a tener ya un éxito. Parece... ¿Cuándo? Ahora con la reunión. ¿La conferencia? La conferencia está... Con razón se fue José María para allá. ¿Ah, sí? Bueno, dicen que hay que aterrizar.